En este video seguimos con el procesamiento de las pendientes. Para eso vamos a, en primer lugar, definir una máscara, un r.mask, como es la cuenca de tipo raster, pues r.mask.rast, y le vamos a decir que la vamos a delimitar con la quebrada, la cuenca de la quebrada de los arados. Ejecutamos, cerramos y procedemos al paso de las pendientes. Para eso la orden es r.slop. Nos pide el mapa de raster de elevaciones, va a ser basado en el fill. Voy a colocarle, voy a ponerle un 0.1 por si acaso alguna cosa sucede y tengo que hacer otra versión que lo calcule en grados, y vamos a darle a ejecutar. Vemos la salida y nos damos cuenta que tenemos pues la delimitación para toda la zona. Para ajustarlo al tema de la máscara, vamos a aplicar la orden de vecinos, es decir, r.neighbors, pero vamos a hacerlo de dos modos. El primero equivocado y el segundo pues como nos haría un ajuste perfecto. Lo planteo de esta manera porque como el tamaño del píxel en este caso es mayor, aquí va a ser más propenso a que se den algunas variaciones. En este caso vamos a hacerlo de esta manera. Voy a decirle que coja el raster de entrada, será las pendientes que están bien, que tome el promedio y voy a decirle básicamente con 5 píxeles vecinos y voy a ponerle XXX para identificar que está equivocado. Ejecuto, veo la salida y voy a quitar las pendientes generales, y estas son las equivocaciones que les digo yo que pueden comenzar a evidenciarse cuando ya los píxeles tienen cierto tamaño, se hace mucho más notorio. Con píxeles más pequeños a veces queda un poco enmascarado, pero no podemos dejarlo de esta manera, es decir, no podemos delimitar la cuenca de un tamaño para finalmente ampliarla así. La solución a esto, que hay que tener mucha precaución cuando uno haga estos procesos, es la de ejecutar la orden de vecinos, pero la vamos a ejecutar con número de píxeles 1, es decir, que básicamente va a tomar el mismo valor del píxel. Voy a repetirlo, r.neighbors, le digo que tomemos las pendientes, el mismo promedio, pero como lo voy a tomar de 1, literalmente nos va a hacer el raster de salida. Voy a ponerle aquí OK, ejecuto, veo la salida y me voy a dar cuenta que voy a superponer esta acá. Nos damos cuenta que coincide exactamente, no hay cambios notorios. Entonces es algo que es necesario irse dando cuenta respecto de la clasificación. Ahora, tenemos algunas cosas como por ejemplo nos damos cuenta que tenemos valores, por ejemplo, con estos verdes estaría alrededor de 5, nos está diciendo que tenemos de 11 a 33 en esta banda, pero pues no está catalogando estos valores verdes que son más bajitos. No hay que olvidar eso, porque algo que estábamos haciendo para el cálculo de las pendientes era vectorizarlo, llevarlo a una tabla, llevarlo al Excel y comenzar a hacer el procesamiento. Ese método es válido. Finalmente lo que estamos haciendo es un conteo de píxeles, eso no tendría problema. Pero pues hay otros mecanismos que podemos utilizar, y en este caso pues es algo de lo nuevo de este video, que es pues el fundamento en parte de lo que se quiere hacer, y es utilizar una orden adicional que se denomina reclasificación.
La reclasificación se basa en el concepto de tener básicamente una tabla de datos de clasificación. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo TIF y vamos a asignarle valores del 1 a tantos como tengamos rangos de clases, es decir, yo sé que aquí yo pudiera tener en las pendientes, si tengo, por ejemplo, las pendientes como se han venido trabajando según el esquema solicitado desde hidrología, tenemos desde 90, iríamos a 75, aquí estaremos a 50, vamos a ir 35, 20, 12, 12, 7, 3 y 0. Aplico. No me está interesando ahorita el tema de colores, pero básicamente eso sería lo que deberíamos obtener. Pero la idea es hacer algo un poco más fácil de poder cuantificar. En ese caso, la opción de reclasificación nos apoya de la siguiente manera. Es decir, voy a decirle, en primer lugar, teniendo claro que lo que necesitamos es reclasificar basándonos en esta tabla, es decir, de 0 a 3, de 3 a 7, de 7 a 12, de 12 a 20 y así, vamos a construir una tabla en un archivo de texto. Esa tabla tiene algunas condiciones y son las siguientes. Los rangos deben ir en orden, aunque técnicamente hay alguna opción de hacerlos en desorden siempre y cuando garanticemos que todos los rangos están de manera adecuada, es decir, que no se traslapan. Aquí le estamos diciendo vaya de 0 hasta 3. Se recomienda, por la ayuda del software, que estén alineadas las decenas, las unidades, por eso este espacio de acá. Básicamente le estamos diciendo que entre 0 y 3 vamos a asignarle a ese píxel el valor 1. Entre 3 y 7, 2, 7 y 12, 3, 2 y así, tantas como rangos de clases tengamos en la tabla de clasificación. Lo hacemos como un archivo, un bloc de notas sencillo, con esta condición. Debe ser un número porque es básicamente como estar estamos creando formalmente un geotiff, y cada valor de cada píxel pues va a tener asociado un valor. No puede comenzar esto con un texto porque nos puede generar inconvenientes. Entonces, ya con esto, con esta tabla creada, lo que vamos a hacer es, sabiendo que lo que vamos a clasificar es esta de slopes cuenca ok, voy a ir a GRASS y le voy a decir que lo que quiero hacer es una reclasificación. Reclass. Selecciono la orden, le voy a decir que quiero procesar pendientes de la cuenca OK. Le voy a decir que el archivo que contiene las reglas de clasificación es el archivo de texto, con las condiciones ya mencionadas, y el de la salida lo voy a llamar reclass para identificarlo bien. Ejecuto, veo la salida. Aparentemente sale algo no tan adecuado, salen valores, como nos damos cuenta, de 2 a 5. Eso significa es que encontró el software valores correspondientes a nuestra tabla de datos de 2 a 5. O sea, el 2 correspondería a que esas son zonas con pendientes de 3 a 7. El 5 correspondería de 20 a 35 y así. ¿Cómo podemos mejorar la presentación? Pues de igual manera podemos tomarlo diciéndole que quiero configurar unibanda pseudocolor, selecciono la combinación que me parezca adecuada, voy a cambiar de
combinación de colores y voy a decirle que únicamente quiero 4 clases, pues la 2, la 3, la 4 y la 5, dado que lo que tengo formalmente en mi tabla pues es estos valores de píxeles. Entonces, lo que hacemos es decirle aplicar, aceptar, y nos damos cuenta cómo la presentación pues mejora mucho más, es decir, se simplifica. Ya no tenemos tantos píxeles, pues debido a que cada píxel básicamente va a tener un valor, es decir, va a ser un poco más complicado el procesamiento independiente de píxel por píxel. Es algo mucho más fácil de procesar rangos de píxeles como los que acabamos de calcular. Formalmente podemos seguir visualizando esto en 3 dimensiones. Nos vamos a dar cuenta que en el momento de verlo en 3D, con la misma base será la de Pulsar, estando en el QGIS, nos damos cuenta que ahora tenemos aquí las zonas perfectamente identificadas. Los colores, por ejemplo, predomina el color rojo. El color rojo aquí me dice que es las zonas de pendiente 5. Eso en términos básicos significa que van a predominar las zonas con pendientes de 20 a 35. ¿Cuánto? Pues eso es algo que podemos hacerlo de dos maneras. La primera opción entonces es utilizando una orden, aunque hay que tener precaución con unos datos que van a salir. Se llama r.stats, genera estadística de área para el raster. Vamos a darle clic, vamos a decirle que quiero reportar sobre las pendientes reclasificadas. Voy a decirle que quiero guardar esto en un archivo que llama pendientes. Voy a guardarla con 01.txt para que me lo genere como archivo de texto. Voy a decirle guardar. Y a este le voy a decir entonces, aquí en la parte de abajo hay unas opciones. Voy a decirle entonces que muestre el total del área en metros cuadrados, conteo de celdas no me interesa, porcentajes aproximados y etiquetas de categorías. Vamos a decirle, por lo demás, ejecutar. Me dice que finalizó correctamente. Lo que voy a hacer ahora es irme a mi carpeta de trabajo. Aquí tengo el archivo que me generó que se llama pendientes. Lo abro y debo tener cuidado con lo siguiente. Este número pues corresponde a la categoría. Acordándonos que la categoría ese número 2 significa esto, pendientes de 3 a 7. Tenemos el valor estimado en metros cuadrados y tenemos el porcentaje. Para la categoría 3 tenemos la 4, la 5. Hay que tener cuidado con este cálculo. Bueno, no hizo tan respecto de todo el raster, por lo que tienen los valores nulos que acordarse respecto de la máscara, pero con esto podíamos tener una idea aproximada. La otra opción es terminar de hacerlo como lo estábamos haciendo en los otros casos y compararlo. Es decir, voy a vectorizar. Después de vectorizar, voy a llevarlo a Shape y con los Shape calculo las áreas, pero siempre recordando que lo que tenemos ahora son estos números que me representan rangos de pendientes. No significa que tenga pendiente 3, nada, es básicamente la clasificación, la tabla de clasificación. Entonces vamos a decirle que lo que quiero hacer es pasar ese raster a vector. En este caso pues son áreas. Voy a decirle que coja las pendientes reclasificadas y voy a decirle que me tome
como vectores, ejecuto, veo la salida y nos damos cuenta, en este caso lo está haciendo abajo, puedo llevarla con cuidado hasta donde lo pueda evidenciar mejor, inactivo esta, aquí ya lo tengo, pero pues formalmente esto no lo voy a utilizar porque es un vector de Gras, hay que acordarnos del tema de los estándares. Yo quiero coger ahora estos vectores y los voy a sacar, b.out.ogr, los voy a llevar al estándar, tomo los vectores, voy a decirle que quiero solamente las áreas y que los convierta a un shape, y en este caso pues selecciono mi carpeta shapes, y en este caso va a ser pendientes Cuenca los arados .shp, para que no lo cree como carpeta, sino que lo cree como, pues con ese nombre de archivo. Guardar, ejecutar, cerrar. Aquí a simple vista no se va a ver, porque lo tengo que llamar, pues ya lo voy a llamar dentro del QGIS. Está aquí en el inicio del proyecto, está como un shape, y aquí está las pendientes de la cuenca de los arados. Lo abro, nos damos cuenta que superpone perfectamente, y en este caso podemos ver la tabla de atributos. Nos damos cuenta que tiene un valor, pues 3 como tal. Podemos hacer una clasificación si quisiéramos. Pudiéramos darle doble clic, decirle que yo quiero que lo haga categorizado por la columna valor. Digo que clasifique, pero la leyenda pues la podemos tomar de la tabla de clasificaciones que ya teníamos. Es decir, este valor 2 corresponde a, la leyenda será de 3 a 7, el valor 3 será de 7 a 12, 4 de 12 a 20, el 5 de 20 a 35 y el 6 de 35 a 50. Podemos dejarle esos colores, realmente no me interesa. Pero como ya tengo un shape, potencialmente puedo ir a mi tabla, activar el modo de edición y decirle que quiero crear en la calculadora de campos un nuevo campo que se llame área, valores decimales, voy a dejarlo 15 y 2, un poco exagerado. Geometría, pesos área, aceptamos, guardamos y ya pudiéramos tener los consolidados mucho más, o sea, ya no voy a tener tantos datos, aquí solamente me salieron 60 y no básicamente varios cientos, en algunos casos algunos pocos miles por los píxeles, bueno, que depende en función del tamaño del raster, o sea, la resolución que tengamos, pero esto es muchísimo más fácil de procesar. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? Podemos coger con esta tabla y formalmente llevarla hacia Excel, pero pues ya son muchos menos datos que procesar. Si lo visualizamos en 3D, pues funciona de igual manera. Ya sería un tema de pronto de mejorar la presentación. De pronto podemos hacer lo que hacíamos antes de decirle que yo quiero que la línea exterior tenga borde transparente. Y de esa manera podemos hacer que se vea mucho mejor.
Hay algunas diferencias respecto del píxel, es decir, aquí lo tengo en raster, si se dan cuenta, pues lo negro es el área delimitada en píxeles, es lo que mencionábamos en alguna oportunidad. Realmente cuando se habla de vectorizar, pues sucede este tema de estos picos que quedan, pero pues es algo realmente difícil de controlar. Sin embargo, pues procederemos por último a hacer el cálculo de área, tal como lo estábamos haciendo en Excel, un poco más simplificado. Ya no son tantos datos, no sale tan, digamos, pixelada la información. Aquí nos damos cuenta de unas zonas más homogéneas. Las pendientes corresponderían en color a los rangos ya establecidos. Entonces podemos continuar llevándolo a Excel. Capa, vamos a guardar como, voy a llevar a un archivo de hoja de cálculo, el nombre del archivo, voy a tenerlo como productos en pendientes, voy a llamarlo tabla de pendientes, guardo, sistema de referencia técnicamente no necesita, pues porque es un archivo en Excel, aceptar, voy a mi carpeta de trabajo y aquí ya tengo la tabla de pendientes, con la salvedad que tengo los valores, ya son muchos menos datos y ya puedo comenzar a pensar de pronto en alguna fórmula similar a lo que habíamos trabajado, pero pues es mucho más fácil. Es decir, yo con esto ya puedo decir, por ejemplo, datos, ordéneme esto, los datos tienen encabezados, puedo ordenarlo por el valor. ¿Por qué motivo por el valor? Pues porque al quedarme todo junto, voy a crear otra que llame, por ejemplo, rango. Al quedarme todos los dos, yo sé que esos dos corresponden a 3 a 7. Entonces voy a escribir 3-7 con una comilla inicial, control enter, marco todos los tres significan 7 a 12, entonces aquí escribo comilla sencilla 7-12, vamos a tener el 4, marco todos mis 4, y los 4 es de 12 a 20, entonces comilla sencilla 12-20, control enter, y tendría los 5, pero el 5 es 20 a 35, y por último los 6, que tendríamos de 35 a 50. Podemos ir guardando e inmediatamente podemos utilizar por ejemplo, la tabla dinámica. Insertamos una tabla dinámica, coge todos los datos y como ya tengo calculada el área y tengo los rangos, básicamente le voy a decir que calcule el valor de área como suma. De esta manera, sin olvidarnos que esto formalmente corresponde a estos rangos, podemos compararlo con los valores obtenidos previamente, aunque para que me salga ordenado ya tendríamos, bueno, que hacer alguna clasificación de pronto más, por ejemplo, en vez de 0 de 3, colocarlas 03, 07. ¿Por qué motivo? Porque ese faltante en la unificación, es decir, todos tendrían básicamente los 5 componentes, es decir, los números, y estos números me darían 5. Voy a decirle aquí nuevamente que analice y actualice todo, y voy a decirle que ordene
De esa manera ya tengo los valores. Ahora voy a compararlo, recordando que pues todo eso significa finalmente esa tabla de datos y que lo hicimos con el R.stats. Entonces podemos ir a el valor que habíamos calculado previamente, que es esta tabla, y sin olvidarnos de la relación que hay, podemos decir, por ejemplo, que voy a mover esto acá y acá. Si nos damos cuenta, tenemos, por ejemplo, de 0 a 3, que corresponde a 2. Aquí 2 me dio 13.815. Aquí me está dando 12.243. Las diferencias, como les digo, corresponden realmente a los picos cuando se pasa de raster a vector. Si nos vamos, por ejemplo, la 3 es de 7 a 12. Aquí nos está dando 29.900, aquí 28.000. Hay esas diferencias por el tema, como les digo, es el paso entre el raster al vector que nos da esas leves diferencias. ¿Cuál valor se toma? Pues, digamos, el autor del trabajo ya debe tomar esa decisión, pero fundamentalmente se dan cuenta que se pueden hacer trabajos pues muy similares en resultados y en cuanto a presentación de modo muy eficiente, muy coherente. Podemos tener toda la visualización completa. Aquí falta mejorar la presentación, por ejemplo, de la quebrada. Lo ideal sería que estuviera aquí encima, para que cuando se vea en 3D pues se vea el trazado. Aunque formalmente pues nos dimos cuenta desde el inicio que habría una diferencia en el trazado. Nos damos cuenta pues que en general corresponde, con excepción de esta parte, que pues, nos dimos cuenta por la diferencia del punto de aforo. Entonces lo que haremos posteriormente será generar nuestra propia red de drenaje a modo vector, llevándola a un shape, pues, para hacerlo, digamos, más claramente, digamos, que la topografía realmente coincida con el trazado del drenaje, no como aquí pues que se ve que el punto de aforo realmente pues no coincide, pero pues por los temas hablados anteriormente en los otros videos. En este momento este video queda aquí. Posteriormente vamos a trabajar uno último haciendo el procesamiento con las curvas de nivel, las áreas entre curvas de nivel.